La transparencia. Dios nos conoce. Ese es el mensaje de hoy. La transparencia. Dios nos conoce. Transparencia es que nos acercamos a Dios sin simulaciones, sin esconder nada, a cara descubierta, abriendo el corazón como un niño. Señor, mira, esto es lo que hay ahí. Si lo que hay ahí está podrido, Señor, está podrido. Mira, ¿verdad? Perdóname, ayúdame, quiero cambiar. No es caminando como si no estuviera nada malo y viniendo a la iglesia y participando del culto, pero con ese doble comportamiento. Nos convertimos en lo que llaman, hay una novela que se llama Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de un señor que se tomó yo no sé qué y preparó yo no sé qué poción. Entonces se cambiaba de un bonachón a un monstruo que mataba a la gente. O sea, cuando le daba la garipiorca esa, la chiripiorca, se volvió un monstruo. Y después se le pasaba eso y era una persona buena, ¿verdad? Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Nosotros a veces somos cristianos, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Somos Dr. Jekyll o honor, ¿verdad? En la iglesia, y después nos convertimos en monstruitos cuando estamos lejos de la vida cristiana, de la comunión con los demás. El Salmo 139, del 1 al 6. Salmo 139, del 1 al 6, dice de la siguiente manera, y vamos a leer así. Salmo 139, del 1 al 6. Es un salmo de David. Mira lo que dice David sobre el tratar de esconderse de Dios, ocultar las cosas. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mis pensamientos. Lo que hay aquí Dios lo sabe. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, gracias, llévanos de tu mano. Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Amén, amén, amén. El esconderse de Dios es una artimaña vieja, una estrategia bien vieja. Usted va a ver cuán vieja es. En Génesis capítulo 3, del 4 en adelante, Génesis 3:4, habla de cuando el ser humano se rebela contra Dios. ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace, hombre y mujer. Se rebelan contra Dios, pierden la inocencia,
estaban desnudos y no se daban cuenta porque no había sentido de culpa, de pecado en ellos. Una vez se rebelan contra Dios y hacen pacto, dejan que Satanás tome control, se rompe esa relación y se crea una conciencia, aparece la culpa y aparece una mente doble. Ellos no tenían una mente doble porque no tenían nada que ocultar, pero aparece algo nuevo, una mente doble, una astucia que no tenían antes. Y lo describe así la Escritura, Génesis 3 del 4 en adelante. Entonces Satanás, la serpiente, dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces ocurrió algo, fueron abiertos los ojos de ambos, esos ojos que no veían la maldad, que no la conocían, que no tenían una conciencia de culpa porque no vivían en total comunión con Dios. Fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Fueron a pedirle perdón a Dios. Señor, nos hemos desobedecimos y perdónanos y pecamos y queremos que nos perdones. No. Estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ocultando lo que les daba vergüenza ahora, que antes no les daba vergüenza. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Adiós, tenían comunión con Dios y ahora se sienten culpables y van y se esconden, se cubren. Nosotros, cuando usted oculta su pecado delante de Dios, usted se está poniendo un traje de hojas, está escondiendo, ¿verdad? No está siendo transparente delante de Dios. Usted se esconde, ¿verdad? Y entonces fueron y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el desierto y tuve miedo. Algo que no existía. El temor. Todas esas cosas vienen por ser una raza caída. La inclinación al pecado, el temor, la sentido de vacío, todo eso se rompió, todo eso murió allí. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Antes no se escondía, ahora se esconde. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. En otras palabras, viene ahora inclusive una deslealtad y una manera de escapar de la responsabilidad. ¿Y qué hace? No fue ella, culpa de ella. Y ella mira para el lado, fue la serpiente. No dice la Biblia que la serpiente le echó culpa a nadie, porque él es. Toda esa mente que describe la Biblia ahí es una mente que nos ha acompañado desde el principio. Representamos fachadas, papeles, ocultamos rasgos que no queremos que la gente sepa o que no queremos que Dios conozca. Nos convertimos en personas de apariencia y no abrimos el corazón delante de Dios. Sustituimos una relación transparente con una religión. Y este mensaje tiene como propósito, y ese salmo que leímos, que lo que yo haga, Dios lo sabe. O sea, lo que yo no confiese, Dios lo sabe como quiera. Aunque cuando yo lo pensé, ya Dios lo sabía. Dios sabe todo. Así que ocultar algo de Dios es un ejercicio inútil, insensato,
para un cristiano es una manera de detener su crecimiento. Porque el crecimiento viene precisamente por lo contrario. Viene por quebrantamiento, viene por arrepentimiento, viene por entregar y pedir ayuda y reconocer. Y Dios transfiere virtud, y Dios transfiere conocimiento, y Dios nos limpia, y Dios nos, ¿verdad? Cuando hay esa relación de transparencia. Pero es nuestra naturaleza tratar de buscar callejones de escape para no doblegarnos delante de Dios. Primero, que estamos perdiendo el tiempo, porque lo que tú no confiesas, Dios como quiera lo sabe. Segundo, que no se crece manipulando, se crece quebrantando el corazón humildemente, reconociendo lo que tenemos mal y pidiéndole perdón y ayuda al Señor para cambiar. Así es que se crece. No funciona. Primera conclusión, no funciona. Diga conmigo, no funciona. No funciona. El cristiano genuino quiere crecer en virtud y agradar al Señor. El problema es que traemos del mundo la astucia de la carne que nos hace manipuladores e hipócritas delante de Dios. El mundo es así, se manipula, se disimula, se miente para conseguir lo que uno quiere o para que la gente no sepa lo que no queremos que sepa. Y eso es así. Se pueden hacer muchas historias de eso, ¿verdad? El ejemplo que di en el primer culto de lo que es un niño, como los niños, dice la Biblia, hay que recibir al Señor como un niño. No quiere decir que tú seas inmaduro, quiere decir que hables con sinceridad, ¿verdad? Y eso provocó un regaño de parte de mi papá, porque yo era un niño y mi papá vendía por la isla en una guagua, ¿verdad? Un camión, una guagua, vendía productos misceláneos, ¿verdad? Jabones, ganchos de ropa, cosas así, ¿verdad? Al por mayor, lo vendía al por mayor. Y yo me llevaba con él, y yo fui con él. Él puso una fábrica de hacer ganchos de ropa de madera. Entonces, él fabricaba los ganchos de madera en un taller. Y entonces yo iba con él, me llevó con él, y yo siempre uno al lado de papi. Y fuimos al primer negocio, y él empezó en el regateo a venderle los ganchos al Señor. Y yo no sé cuánto, voy a usar un número imaginario. ¿Cuánto me da la docena? Son $12, yo no sé qué. No, eso está caro, y yo no sé qué. Bueno, a la larga, después de un regateo entre el comerciante y mi papá dice, te lo voy a dejar en $10. Ah, pues está bien. Y ve, se hizo ese acuerdo. Pues, y ahí pasó eso, y vamos al próximo comerciante. Y viene el mismo regateo. Y papá, no, valen $12, pero Rafa, papá decía, don Rafa, pero déme los 10, démelo menos, bájeme algo, yo no sé qué. Y no, es que no puedo, yo no sé qué. Entonces vengo yo, papi, si tú solo diste 10 pesos al señor de allá abajo, muchacho, no te metas en los negocios cuando yo estoy hablando. Le dañé el negocio al viejo. Bueno, le dañó porque se lo dio a los 10 pesos tuvo que dárselo, porque yo les destruí Pero dejamos de ser así. Y empezamos a saber, aprendemos que ocultamos cosas, ponemos fachadas. A veces una persona no nos gusta, pero simulamos que nos gusta, ¿verdad? Eso otra anécdota del nene que está escuchando a la mamá que dice, ahí viene la señora esta, Dios mío, que esa señora es un problema. Ay, Dios mío, otra vez, yo no quisiera ni verla, y el nene está escuchando, ¿verdad? Pero el nene, cuando la mamá abre la puerta, espera que le va a decir, usted aquí no es bienvenida. Pero la señora que estaba diciendo que no le gustaba a esa señora dice, ¡ay, qué alegría de verte! Esa es la raza humana.
Esa es la raza humana. Y eso de sacarse de la manga las mentiras, aún los cristianos. Tenía un compromiso a la 1, salía a la 1:45 de casa, tarde, vivo lejos, llegué a la 1:30. Mira, ¿qué te pasó? Es que habían tapones, muchacho, había mucho tráfico. Me sacó una mentira de la manga. Y uno es cristiano, pero no se da cuenta que la mentira es un pecado. Pero para salir del problema, págala. Todo ese tipo de estrategia es la parte de la vida cotidiana de la raza humana. Así vive la raza humana, simulando amor donde no hay, aparentando lo que no es uno, ocultando lo que le conviene ocultar y metiéndonos en los trajes de hojas para que Dios no nos vea. Por lo menos lo intentamos. Viniendo a la iglesia y llevando una doble vida por allá y no me siento ni siquiera culpable porque vengo a la iglesia. Pero no estoy abierto a que Dios me cambie. Yo he hecho un pacto conmigo mismo. Yo voy a ser cristiano, pero esta parte de mi vida Dios no ponga las manos ahí. Pero la palabra dice, no, Señor. Yo sigo yendo a la iglesia, pero ese estilo de vida pecaminoso que tu palabra condena, esa parte de mi vida, no pienso tocar eso ni con una vara de 20 pies. Y todo eso es parte de la vida de la iglesia. Entonces, estamos entonces estancados. El cristiano genuino quiere vivir, quiere crecer en virtud y agradar al Señor. Y muchos de los que, cuando uno vive así, aún esas personas quisieran cambiar, pero no llegan al quebrantamiento. No se deciden a renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso y llevarlo al Señor. Señor, esta parte de mi vida está mal, esto tiene que cambiar, yo sé que tu palabra dice que esto no está bien. Ayúdame. Ahí es que se crece, no, sino que a veces miramos para el otro lado y no hacemos nada. Seguimos con la astucia de la carne que nos hace manipuladores e hipócritas delante de Dios. La palabra hipócrita viene del griego, del teatro griego, ¿verdad? Y en el teatro griego la gente no ponía la cara de acuerdo al ánimo, como hacen los actores hoy en día. Si tiene coraje, pues, si está contento, ¿verdad? Usa la cara para eso. En el teatro griego había máscaras, ¿verdad? Esta máscara estaba con cara de tristeza, esta estaba riéndose, esta estaba con cara de temor, esta estaba con máscaras. Y cuando iba a presentar ira, pues buscaba la máscara que tenía ira y ¡pum! Y se la ponía. Y esa era la actuación de ira, era la máscara. Eso de ponerse una máscara para expresar diferentes estados de ánimo se llama, ahí viene la palabra hipócrita. Así que cuando somos hipócritas es que nos ponemos máscaras, es de acuerdo a la circunstancia, que realmente lo que la gente ve no es, y lo que Dios ve o Dios lo ve sí es, porque Dios sabe, como dice el Salmo. Pero escogemos ocultar y no ser abiertos, y eso nos retrasa. En 2 de Corintios capítulo 3 dice la Biblia, del verso 12 en adelante, dice: así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, esa ley, ¿verdad? Para que no pusieran la mirada en él, se tapó el rostro. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Dice, ahora vino el tiempo donde las máscaras no funcionan. Eso no es lo que Dios quiere ahora. Dice, seguimos leyendo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Está hablando de los judíos, que no podían ver a Jesús y reconocerlo como Señor. Pero cuando se conviertan a Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La relación de la iglesia ahora no es la ley, es el Espíritu Santo que mora en el creyente. Es una relación
de nacionalidad. Usted es miembro de la familia de Dios. Aquello tú eras un adepto a una religión. Ese es el antiguo pacto. Ahora el Espíritu que mora en ti te hace miembro de la familia de Dios. Entonces ahora hay libertad, ¿verdad? Hay libertad, ¿verdad? Así que dice, seguimos leyendo por aquí. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo yo soy transformado a la imagen de Dios? ¿Cómo yo maduro? ¿Cómo yo crezco? Mirando a cara descubierta como en un espejo. Los espejos son inmisericordias. No tienen misericordia los espejos. Recuerdo cuando yo miraba un espejo antes de peinándome para ir para la escuela, primer grado, segundo grado, yo veía la cara de un niño. Después, a los 11, 12, 13 años, empecé a ver unos pelitos por aquí, por el bigote. Espérate. Deja echarme agua de tocino para que crezcan ligero. Eso decían antes. Porque uno quería ser hombrecito. A veces se empezaba a afeitar antes de tiempo. Pero eso se fue formando y empecé a ver la cara de un adolescente en el espejo. Después seguí creciendo y vi la cara de un joven, guapísimo él. Después estudié, me gradué, después me casé. Empecé a ver la cara de un hombre ya adulto, ¿verdad? Joven todavía. Pasaron los años y empecé a ver, mirando el espejo después de 28, 30 años, que el pelo empezaba a tener entradas aquí. Tenía una moñita aquí que esa se tardó en irse. Y por aquí tenía entrada. Esas entradas se convirtieron en salidas después porque salía por aquí. Y la realidad de la vida siguió el espejo revelándola de mi físico y eventualmente empiezo a ver una persona madura en el espejo. 50, todavía con cierta juventud, 50, 55 años. Después empecé a ver una persona mayor. Y ahora cuando veo lo que veo es un viejo aquí en la vida. El espejo no engaña. Y dice que espiritualmente hablando, para yo crecer, tengo que ser inmisericordia conmigo como el espejo. Vamos a leer. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, que me retrate la vida y que Dios me retrate el corazón. Como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, la transformación viene por una relación espiritual, donde yo no manipulo, no escondo, no vivo simulando cosas, donde el pecado se lo digo al Señor, duela o no duela, Señor, este hábito que tengo no es bueno. A ti no te gusta como nosotros llevamos el matrimonio y eso se hace individual. Señor, no me gusta, no quiero ser el esposo, no quiero ser la esposa, tengo que cambiar, ayúdame, Señor, esto no es bueno, no te gusta, Señor, etcétera, 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 etcétera. Yo no voy a hacer aquí el Espíritu Santo que le diga lo que usted tiene que confesar. Pero lo que está diciendo la Biblia es que lo que funciona es quitarte la careta, a cara descubierta. Deja el teatro griego y deja que el Señor te vea como tú eres. Eso es lo que funciona. Así que Jesús, sin embargo, va a estar escuchando tu confesión. A veces la gente no viene. Tenemos problemas matrimoniales, llevamos 40 años en la iglesia. ¿Qué va a decir el pastor?
Tenemos ministerio. ¿Qué va a decir el pastor? Pues mira, yo voy a decir que tú eres humano y normal y te voy a ayudar y juntos vamos a tratar de orar y buscar la dirección para que produzca los cambios. Yo no tengo la autoridad para caerte encima. Todo lo contrario, pienso que estás haciendo lo correcto cuando tú decides dejar los disfraces de santo y de ungido y venir a decirle al pastor, tenemos problemas. Eso es lo que funciona. Y el Señor lo que quiere es esa transparencia. Dice aquí en Lucas capítulo 4, del 16 en adelante. Lucas capítulo 4, del verso 16 al 19, dice la Escritura que Jesús vino a Nazaret donde se había criado y ese es el día que él está comenzando su ministerio. Y mira lo que Jesús dice que él vino a hacer. Ahí comenzó el ministerio. Donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Isaías estaba hablando de mí. Y yo vine para dar buenas nuevas a los pobres. Y no habla de pobres, habla de pobres de riquezas, y habla de pobres de pobres de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No me vino a darle macetazos a esos que están quebrantados. Me vino a sanarlos. Me vino a pregonar libertad a los cautivos, a esos que están cautivos de malos hábitos. No solamente que están en la cárcel, sino los que están cautivos de vicios, de malos hábitos, de prácticas que a Dios no le agradan. Yo vengo a libertad a los cautivos. Vengo y vista a los ciegos, aquellos que no ven. Yo vengo a abrirles los ojos para que vean. A poner en libertad a los oprimidos. Si hay intervención satánica, hay de manera alguna, Satanás ha entrado y tiene un espacio en tu mente que ya en los cristianos no lo puede tener en el cuerpo, pero en la mente puede venir la tentación, ¿verdad? Y dice: yo vengo a poner en libertad, yo vengo a romper esas cadenas, ¿verdad? Y a anunciar, a predicar que el año agradable del Señor. Así es que cuando usted se acerca a Dios, a Jesús, no va a encontrar una persona con un látigo que va a decirle: después que tú llevas tanto tiempo en la iglesia, mira, sinvergüenza. Va a encontrar a una persona que quiere sanar a los quebrantados de corazón, que quiere darle vista a los ciegos, que quiere libertar a los oprimidos, que vino para eso. Vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Así que no solamente no vale la pena ocultar, engañar y simular, sino que tampoco es práctico, porque se deja de crecer. Se deja de crecer cuando hay esa ocultar, esa hipocresía, esa doble vida. Tú te estancas, ¿verdad? No pasas a la próxima gloria. Antes de cada nuevo crecimiento, antes de cada gloria nueva, hay un quebrantamiento. Algo tiene que morir para que algo mejor o bueno nazca. Esa es la vida del cristiano. Vamos de gloria en gloria según vamos muriendo a algo que no está bien. Lo dice así en 2 de Corintios, capítulo 3, del verso 18. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Dice: por tanto todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiere decir que yo tengo una bendición desde que me convierto, la salvación de mi alma. Pero hay cosas que yo tengo que conquistar. Ya soy un hijo de Dios, ya eso no está en issue. La salvación es para siempre, ¿verdad? No estamos
Cuando yo descubro un pecado, un defecto en mí, yo soy cristiano, yo no estoy trabajando con mi salvación. Si yo le entregué mi vida a Cristo, eso está resuelto. Pero hay algo que está en mi corazón que a Dios no le agrada. Y mientras yo no me quebrante y no abra mi corazón y a cara descubierta me vea, me desnude, en vez de ponerme la traje de hoja, me desnude para que Dios me vea como yo soy, estoy que no puedo pasar a una dimensión de bendición más grande. Yo estoy en esta gloria, pero la gloria, hay una pared aquí que dice este odio, esta práctica, este engaño, esta mentira, esta lujuria, lo que sea, que está ahí, que estorba. Dios sabe, yo no estoy aquí, yo no soy el Espíritu Santo, pero Dios sabe de cada uno de nosotros lo que ya leímos que Él conoce hasta nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se rompe y cómo se pasa una gloria nueva? Cuando tú humildemente te quebrantas y dices, Señor, esta parte de mi vida no está bien, yo te quiero pedir perdón y yo necesito ayuda, yo quiero cambiar. Ya tú le estás quitando un poder al diablo para mantenerte seducido y engañado con eso. Porque ahora tú estás incorporando con esa confesión a cara descubierta la ayuda del Espíritu Santo sobre tu lucha. Ya tú no estás solo luchando en la carne, ahora tú tienes la ayuda de Dios. Así es que para ir de gloria en gloria tiene que ser a cara descubierta, tiene que haber esa sinceridad, ese quebrantamiento. Algo tiene que morir en nosotros, lo que no esté bien, para que otra cosa mejor o buena nazca. Algunos escondrijos que usamos para no confrontar nuestros pecados y flaquezas. Somos astutos y usamos varias maneras para no ser transparentes delante de Dios. Primero, la religión. Mira lo que puse primero, la religión. Yo les he dicho a ustedes que yo quiero quitarle la religión a la Iglesia Bautista de Glenview. Y la gente, cuando lo digo, si no entiende lo que estoy diciendo, me miran, un pastor. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos vayamos y no nos olvidemos del Señor? No. Yo no dije le quiero quitar el cristianismo. Le dije que quiero quitarles la religión. Hay una gran diferencia entre la relación cristiana con Dios, que es espiritual, de comunión, sujeción y adoración, y todo lo que implica ser parte de una relación espiritual. Y está la religión, que puede ser externa, puede ser de apariencia. Por ejemplo, los hebreos tenían más religión que todos nosotros juntos. Ellos no salían del templo, ayunaban, diezmaban, hacían largos ayunos, no tocaban nada el sábado porque era el día de reposo, no salían de la sinagoga, eran pero Jesús vio el corazón de ellos. Había orgullo, había soberbia, no había misericordia, había hipocresía, había un montón de cosas, orgullo espiritual. Y Jesús le dijo, ustedes son pecadores. Nosotros no somos pecadores. Pecador eres tú, mira qué atrevido eran. Pecador eres tú. Porque nosotros somos descendientes de Moisés y de los profetas. Nosotros no nacimos de pecado. Entonces, tú te das cuenta que había una confrontación donde había un orgullo espiritual. Jesucristo le dice, ustedes son como sepulcros blanqueados. Ustedes son como las tumbas. Que la gente la pone bien bonita por fuera. Ahora aquí se usa, las pintan de blanco, le ponen florecitas. Dice, pero eso es un engaño. Esa no es la tumba es lo que está allá abajo. Y debajo de ese mausoleo bonito, lo que hay son huesos podridos. Ustedes se ven bonitos por fuera porque se hacían largas, ensanchaban su filacteria, largas túnicas, bien espiritual. Pero yo veo más profundo de eso. Ustedes están podridos por dentro, como los huesos en las tumbas. Entonces, no debemos de ser sepulcros blanqueados. Tenemos que ser transparentes. Tenemos que abrir el corazón como niños. La religión se utiliza para esconderse de Dios. Tengo una doble vida, pero entonces vengo a aplacar mi conciencia asistiendo a la iglesia,
Pero no toco por nada, ni con una vara de 50 pies toco el pecado que me acompaña todos los días de mi vida. La práctica esa no toco con eso, no confieso, no pido perdón, porque yo el domingo yo voy a la iglesia y con eso yo lavo, creyendo usted que está lavando algo. Y la religiosidad no lava nada. La confesión y el quebrantamiento sí, limpia y sana, ¿verdad? Las buenas obras. A veces usted le habla a una persona que no viene a la iglesia, ¿verdad? Es su vecino, es su familiar, es una persona recta, es una persona, un ciudadano que la gente respeta como de buen comportamiento, y usted le dice, mira, para que veas, tienes que buscar del Señor. Chacho, vete y predícale allá a la gente que está perdida por allá vendiendo drogas. Yo soy una persona, yo no le hago un mal a nadie, lo cual es mentira. Yo le hago un favor a cualquiera, me quito la comida de la boca para dársela a eso. A mí no me la dé porque yo comida usada no como. Y empieza a darse coba de lo bueno que es. Así que esa persona considera que no tiene que buscar de Dios porque él no necesita un redentor. Está engañado. Todos somos pecadores. Pero utiliza las buenas obras para, ¿verdad? Y eso, ¿cuántas veces la religión y las buenas obras se han usado y conocemos los casos escandalosos? La hipocresía de una persona que puede ser un pedófilo, sea pastor o sea sacerdote. Puede estar dando, en el caso del sacerdote, porque nosotros no confesamos pecados a la gente. Los pecados los evangélicos se los confesamos a Dios, no a ningún hombre. Pero puede estar escuchando los pecados de otro en el confesionario y de ahí sale a violar un niñito, ¿verdad? Eso puede pasar. Puede pasar a los pastores también. El pecado está en todos los lugares. Pero sigue el domingo predicando el sermón y dando misa, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es posible que tú puedas pararte en un púlpito y ser un pedófilo al mismo tiempo? Pero eso pasa, porque hasta ahí llega la simulación humana. Y la túnica o el gabán, la Biblia, le da una apariencia a uno de justicia, pero tú tienes que bregar con algo que es totalmente incongruente con lo que tú dices que tú eres. Pero eso, vemos hasta dónde llega la hipocresía humana. Los estándares del mundo nos llevan a sentirnos aprobados, no confrontándonos con la Escritura, sino confrontándonos con lo que la gente opina. Eso está bien frecuente, bien metido en la iglesia. Los estándares del mundo los dicta el mundo. No estamos hablando del mundo que no reconoce la autoridad de las Escrituras, sino le han entregado la vida al Señor. Los estándares del mundo son bien diferentes. Dice la Biblia con severidad: el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Inevitablemente a la larga va a haber un choque a la larga. Y los estándares del mundo en este momento, por ejemplo, dicen que no es necesario casarse para tener relaciones sexuales. ¿Eso quién lo dicta? Lo dicta pues los artistas, la opinión de la prensa, ¿verdad? Las novelas, las películas. Va formando un estilo, la vida dentro de los campus universitarios, en la calle, va formando algo que se convierte tan y tan común que hasta los cristianos llegan a pensar, pues mira, está bien, porque si todo esto se hace así, pues quiere decir que esto dejó de ser malo. Y entonces nosotros nos vamos sometiendo a esos estándares del mundo, en la interpretación de lo malo y lo bueno, no porque lo dijo el Tribunal Supremo, o lo dijo el profesor universitario, o lo dijo yo no sé quién por allá. Entonces llega a ser, ser parte de la interpretación, y eso es un engaño, ¿verdad? Entonces uno tiene que programar su corazón por la Escritura de Dios y no por lo que pene el mundo. La simulación, la apariencia de piedad, la simulación, ¿verdad? Yo puedo venir enredado con mi esposa en casa antes de salir para la iglesia, venimos discutiendo en el carro, pero cuando llegamos al estacionamiento, en un acuerdo tácito, ¿verdad?
decimos, allá no podemos estar peleando porque ¿qué van a pensar los hermanos de nosotros? Entonces nos agajamos de la manito, ella me echa el bracito por aquí. Amorcito. Entonces vemos, esas cosas pasan. O sea, yo no trabajo con mi problema. Yo tengo una doble exposición. Esta es lo que se exponen mis hijos en casa. Porque eso muchos jóvenes se alejan del Señor. Porque hasta en las casas de los pastores, lo que ven en la casa no coincide con lo que dicen en la iglesia. Y la persona que yo veo en la iglesia no es la misma persona que yo veo en casa. Entonces dice, esto no es genuino. Mami no es genuina, papi no es genuino. Porque son unos artistas aparentando lo que no son. Así no se crece. Así no se crece. Por supuesto, la posición social. Hay personas que creen que porque tienen cierta posición tienen derecho a hacer cosas que otros no hacen, ¿verdad? Y pues el llamado a ser humilde, ser manso, es para todos los cristianos, no es solamente para los que no tienen dinero. Todos los cristianos tienen que ser humildes. No pueden despreciar a los demás personas, ni a los cristianos menos, y a nadie, ¿verdad? Eso es parte de la... Y llevar una doble vida es inaceptable, una doble vida, una vida anticristiana, licenciosa, mintiendo en la vida, en la calle, en los negocios, y entonces de acá con otra apariencia no es aceptable. El esconder el pecado no funciona. Algo se seca en ti. Y estamos buscando disciplina, porque es la otra manera que Dios tiene para trabajar con sus hijos. Cuando uno no escucha y uno no quiere aprender por el consejo, por lo que predica el pastor, por lo que dice la palabra, llega el momento que Dios dice, bueno, vamos a tratar otra cosa ahora. Y viene la mano de Dios que pesa. Es mano cariñosa, pero pesa también, ¿verdad? Pesa. Eso es lo que dice la experiencia de David en el Salmo 32, del verso 1 al 7. Dice la Escritura y leemos. Salmo 32, del 1 al 7. Mira lo que escribe David. Dice... Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquel que confesó, que se humilló y Dios lo perdonó. ¿Qué dice bienaventurado? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad o de maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ese hombre que no vive, que no es hipócrita, es bienaventurado. Y empieza a hablar de él. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, porque David cometió adulterio, ¿verdad? Con Betsabé, era casada, y entonces después mandó a poner al marido de Betsabé en el frente de batalla para que lo matara, y se quedó calladito. El profeta fue el que le dijo a David, lo descubrió, ¿verdad? Que no vamos a hacer la historia ahora, pero no da tiempo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, cuando yo no hice mi confesión de lo que yo había hecho, me enfermé, como que me reventaron males físicos, inclusive. Dice, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La bendición de Dios como que se alejó. Eso es lo que dice David. De momento ya Dios no estaba apoyando mi reinado y mi vida. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquella lozanía, aquella alegría se fue. Porque yo estaba escondiendo mi pecado. Entonces viene la antítesis, lo contrario a lo que dice. Mi pecado te declaré. Ahora viene cuando él descubre que no podía seguir así. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ahora cambia. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él descubre que el perdón estaba a la distancia de un quebrantamiento. Es una obra de gracia. Se arrepintió y Dios lo perdonó. Por esto orará a ti todo santo. Mira lo que dice ahí.
Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces contrasta la sequedad, la soledad que él tenía cuando se cayó el pecado y la liberación que tuvo cuando lo confesó. Y sintió que el peso de la culpa se levantaba y el perdón de Dios llegaba a su vida, ¿verdad? Así que es importante entender que esconder el pecado no funciona. La confesión a cara descubierta nos liberta y nos sana. Recuerda que cuando tú confiesas algo, tú no estás enterando a Dios de un pecado. Señor, yo robé, o yo adulteré, o yo mentí, o yo hice ese. Y digo, ajá, ¿y cuándo fue eso? No. Dice que, leímos ahorita que cuando yo lo pensé, ya Dios sabía que yo lo iba a hacer. O sea, Él no tiene problemas con eso. Así que la confesión no es un enterar a Dios, no es por bien de que Dios sepa, es por bien de que tu corazón sea liberado, sea sanado, se rompa la ligadura y el poder del pecado. Mientras no se confiesa a Dios con a corazón abierto, tiene poder. Cuando tú le entregas a Dios el pecado con sinceridad, el poder del pecado se rompe sobre ti. Entonces dice Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, ya bastante al final de la Biblia, Primera de Juan, capítulo 1, del verso 5 en adelante, dice así, mira qué versos más lindos. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Luz es luz, transparencia, claridad, virtud, perfección. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Andar en tinieblas quiere decir andar en la mentira, en lo contrario a la verdad, ¿verdad? Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando tú sacas lo escondido, lo oculto, lo oscuro, y dices, Señor, mira qué porquería hay en este. Mira, Señor, tú sabes que tengo esta práctica, tengo estos pensamientos, tengo este estilo de vida. Señor, esto yo sé que no te agrada, perdóname. Cuando tú lo sacas a la luz, entonces ocurre que Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mira este verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la liberación está a la distancia de una humillación y una confesión sincera. Eso es lo que dice ahí. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. No solamente tú eres mentiroso cuando dice que no tienes pecado, sino que le estás diciendo mentiroso a Dios, porque Dios dice que tú eres pecador, lo dice en la palabra. Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribí para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Qué es un abogado? Uno que está a favor del que está acusado. Casi nada. ¿Qué abogadito tú y yo tenemos? A Jesucristo el Señor. Está a nuestro favor delante del Padre. Así que esa mansedumbre, esa transparencia, esa cara descubierta que menciona ahí, es la única alternativa de crecer como cristiano. La religiosidad te puede mantener en la oscuridad que mantenía a los fariseos, lejos de Dios, que leyendo que estaban cerca. Lo que te acerca es el quebrantamiento, el doblar rodilla delante de Él y desnudarte, quitarte las hojas. Señor, esto que tú ves aquí, esto es lo que hay. Ayúdame, Señor. Así que
¿Y qué del que todavía no ha entregado su vida a Cristo? Esa es la pregunta. Algo, ¿verdad? Eso es una pregunta que tú te tienes que hacer. Pastor, usted ha hablado del cristiano, pero ¿y yo que todavía no he tomado una decisión? Eso es el mismo proceso. Como Dios no puede ser manipulado, a Él no le impresiona tu religiosidad si no te conviertes a Cristo. Él conoce tu corazón, dice, este va a la iglesia, pero no le importa. Como tú no puedes engañar a Cristo, a Él no le interesa que tú seas hijo de un pastor, o que tu papá y tu mamá vengan a la iglesia y tú te criaste en la cunita de ahí del nursery de la iglesia. Dios no se impresiona por tu pedigrí. Dios quiere corazones contritos y humillados. Así que para cuando uno no ha entregado su vida al Señor, hay este verso sencillo en Romanos 6:23 que dice la historia del hombre, la naturaleza del hombre y la alternativa de vida que hay. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Y como todos somos pecadores, entonces todos estamos en la condición de separados de Dios, muertos espiritualmente, porque la consecuencia del pecado es la separación de Dios. Por eso fue que tuvo que venir Jesús. Como yo decía ayer en la funeraria que estaba en un servicio, yo decía, si alguien se hubiera podido salvar sin Cristo siendo bueno, entonces el Padre cometió un abuso al enviar a Jesús, porque no era necesario que Cristo muriese. Los buenos se salvaban siendo buenos. Pero como bueno no hay nadie, dice la Biblia, pues entonces el único camino, como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie es un absoluto. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dice Jesús. Él mismo Jesús, de la boca de él. Y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo, Dios envió a su Hijo, eso es una dádiva, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna tiene que ser por medio de Jesús. Así que eso es algo que tú tienes que dilucidar si no has entregado tu vida a Cristo. Como yo le decía también ayer, si Bill Gates, que se debe ganar 40 millones al mes, Bill Gates, el dueño de Microsoft, se debe ganar 40 millones al mes, no le ha entregado su vida al Señor, Bill Gates es un fracasado. Y si usted lo va a juzgar por los criterios del mundo que hablamos ahorita, dice, 40 millones es un fracasado. Sí, un fracasado. ¿Cuánto tendrá Bill Gates de edad? Yo no sé, debe tener más de 60 años ya. Ponle que tenga imaginario 65 años. Ponle. ¿Cuánto le queda por promedio de vida? 10, 15. Hasta los 80. Puede morirse mañana, pero puede ser que tenga longevidad y dure hasta los 85. Pero en algún momento, en los próximos 20 años, casi con toda seguridad, su corazoncito se va a detener. Y es lo mismo ser Bill Gates que ser el pordiosero que pedía en la calle donde él pasaba por allí cuando iba para Wall Street. Lo más democrático que hay es la muerte. En ese momento es lo mismo ser millonario que pordiosero. Tú no puedes ir con una bolsa de millones y decirle al Señor, Señor, aquí voy a comprar mi entrada a la gloria. Aquí hay 1,000 millones. Como si dijera que hay un centavo. No, eso no vale nada allí. Lo único, la sangre de Cristo. Entonces, la decisión más importante, como el cuerpo se queda aquí y se desintegra, como dije anteriormente, va a la tierra y se convierte en moléculas y elementos, ¿verdad? Se descompone por la acción de las bacterias y la acción del agua que hay en el terreno, por todo eso que es un solvente. Se convierte en compuestos de nitrógeno, de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, que son los orgánicos, y lo inorgánico, que son los minerales que tiene uno, calcio, etcétera, etcétera. Todo eso se va disolviendo ahí. Y la molécula de tu abuelita ahora fue absorbida a través de las raíces y ahora es
parte de un aguacate que está maduro allá arriba. Eso es así. Ese es el cuerpo humano. Ese es el cuerpo humano. Antes era parte de un cuerpo humano, ahora es parte de un aguacate. Pero el alma humana no muere. Hay una bifurcación que habla la Biblia que separará el Señor las ovejas de los cabritos. Hay una bifurcación. Los que son de la fe de Jesús, los que fueron lavados con la sangre de Cristo, gloria eterna. Los que no reciben a Cristo, su corazón no está preparado, no creen, condenación eterna. Esa bifurcación la tiene que enfrentar todo el mundo. Dice la Biblia, todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Así que si tú estás aquí y tú todavía no le has entregado la vida al Señor, en este momento tú estás parado en esa carretera que llegó ahí y cogió un lado para acá y otro para acá. Uno tiene un calvario donde se pagó el precio de tus pecados. Lo otro es el mundo y tu propia voluntad. Y solamente aquellos que el Espíritu le ilumina la mente pueden entender lo que yo estoy diciendo ahora. Los demás pueden tener 8 doctorados y no los pueden entender. Porque se tiene que revelar espiritualmente. Si Dios te ha llamado y tú entiendes esta verdad, Dios te ha traído aquí y tú entiendes que con un propósito te trajo, tú tienes que ser humilde y reconocer que necesitas perdón y salvación. Porque todos somos pecadores, dice ahí Romanos 6:23. Y tú rompes esa separación entregando tu corazón a Cristo.